Pues es momento, lo hemos estado cantando y lo hemos estado diciendo mucho, pero llegó el momento de que ustedes escuchen de primera voz qué es lo que nos tiene tan preocupados en el caso de Yucatán. Yo lo he platicado en otros programas, hemos abordado entrevistas relacionadas con el tema, hemos estado exponiendo cómo es que los sistemas estatales DIF no están cumpliendo con los reglamentos, no están cumpliendo con los protocolos, no están cumpliendo con su trabajo, que es cuidar a los menores en una situación de desamparo. No solamente esa es la única obligación que tienen los sistemas estatales DIF, tienen muchas, que es ayudar al desamparado prácticamente, que es el tema relacionado con las familias, los grupos vulnerables, etcétera. Entonces, cuando hablamos de estos problemas, el primero, que es el que más hemos denunciado y del cual más evidencias tenemos, es el caso de Yucatán. Hace un par de días, de hecho, a una mujer la separaron de sus hijos por su orientación sexual, nada más. Por tener una orientación sexual distinta y estar en una situación de pobreza, le quitaron a sus hijos. Y estos niños terminan en un albergue llamado el Caimede, que hemos prácticamente retratado como un infierno y al cual la prensa local ha retratado como el segundo infierno, porque el primero es haber sido separados de sus familias con denuncias muy extrañas, fuentes anónimas, venganzas y hasta revanchas familiares, es que terminan separando a los menores de sus padres para después, bajo procesos todavía aún más corruptos, darlos en adopción. El sistema de adopción, tampoco es a cualquier persona. Para poder adoptar a uno de estos menores, tienes que tener el dinero, tienes que tener muchos ceros en una cuenta bancaria y de preferencia, haber pasado por alguna organización en donde te ayuden a gestionar los documentos necesarios para apoyar. Y esos documentos nada tienen que ver con formatos o, no sé, algún tipo de examen para ver si eres la persona ideal, sino que tienen que ver con cheques. Así que esta es la primera parte de una entrevista de muchas que ustedes estarán viendo en este espacio relacionadas con este tema, porque es momento de darle esa visibilidad que no se le ha dado y de hacer algo. Esto es algo que muchas personas me dicen, bueno, si solamente pasa en Yucatán, pues entonces, ¿por qué nos interesaría? No solamente pasa en Yucatán, que es lo peor del caso, pasa en muchos estados, pasa en Nuevo León, pasa en Puebla, pasa en Sonora, pasó en Sinaloa, pasa en muchos estados, pasa en Jalisco, en Michoacán, y así podemos seguir nombrando en Baja California Sur. Ha pasado prácticamente en cada estado. Y las autoridades, pues muy bien, gracias. Primero, por la falta de presupuesto y luego por la falta de voluntad. Pero eso sí, ahí andan haciendo muchas donaciones a organizaciones privadas que también sirven para buenas estrategias fiscales. Así que aquí tiene la primera parte de una serie de entrevistas que forman parte de una investigación que estamos haciendo. Esto está en desarrollo, así que acompáñenme a ver esta primera parte. Simplemente fue lo que hacen muy frecuentemente aquí en Yucatán para despojar a una mujer de sus hijos, utilizar esta estrategia de las falsas denuncias, estas detenciones ahora sí arbitrarias, para poderte quitar a tu hijo. Porque detrás de todo esto no solamente son los intereses económicos nada más, sino otro tipo de negocios, otro tipo de asquerosidades que hay en todo esto con los niños. Sé que hay empresarios, sé que hay políticos involucrados en todo esto. Y sé que me la estoy jugando. Pero yo hasta el último día, cuando yo fui a presentar la denuncia en contra de Juliana, porque tengo una denuncia en contra de ella, un día antes de presentarme a declarar en la puerta de mi casa, a mí me agreden y me cortan la cara. Hay una denuncia presentada en la fiscalía. No me lastimaron más porque yo me defendí.
porque de alguna manera siempre mi carácter ha sido así de que sí, hasta el miedo hace que yo reaccione, o sea, a mí el miedo no hace que yo me agache, sino siempre voy a reaccionar, es mi forma de ser. No, yo no me esperaba nada. O sea, yo salgo un 11 de mayo a las 11 de la mañana a buscar a la muchacha de la limpieza, porque como el día 10 ella no se presentó, estaba festejando, entonces quedamos que el día 11 yo la iba a ir a buscar y pues a eso fue a lo que salí. Yo todavía recuerdo que cuando yo salgo de mi casa, yo salgo con una bata de straple, que los policías me bajan, me toquetean y situaciones así. O sea, no me esperaba nada. Yo recuerdo algo que para mí fue que en una parte un poco penosa y a la vez me da mucha rabia. A mí me baja la menstruación el día de la detención y me tienen así 2 días. No me permitieron ni que yo me aseara. Había un baño enfrente de la celda, entonces yo pido que me permitieran asearme y dijeron que no, que porque no estaba permitido. Entonces eso para mí fue algo muy humillante y es una de las cosas que yo más recuerdo, porque cuando me fueron a tomar las huellas, yo nunca voy a olvidar la cara del médico, su cara de repulsión del olor tan fétido que tenía. Entonces, bueno, se me hizo una bajeza. Y creo que sí hay algo que a mí que yo recuerde así, creo que fue eso, de que de entrada me toquetearan y de entrada esta parte tan baja, tan vulgar, es no permitirle a una mujer que se hace. Entonces yo creo que eso. Y como tú dices, tú te lo esperabas, ¿no? Entonces para mí el daño más grande fue haber visto lo que sufrió mi hija durante todos esos años. Que mi hija haya crecido en un maldito lugar como el Secofal. Porque no hay infierno más grande que el Secofal. Soy de Villahermosa, Tabasco. Nací en Villahermosa, Tabasco, pero crecí en Macuspana. Estuve un tiempo en Villahermosa y ya con posterioridad pues ya me vine a vivir aquí a Yucatán. Porque me divorcio y el papá de mis hijas es yucateco. Entonces la intención de que pues mis hijas no sufrieran esa separación, sobre todo por distancia con el papá y pudieran pues verlo con frecuencia, convivir con él, pues tomé la decisión de, como él se iba a vivir con su mamá acá, pues decidí venir para acá. Uy, súper bien. Te puedo decir que yo estaba feliz. Estaba feliz porque justo cuando yo me vengo a vivir a Yucatán, fue una época en donde habían iniciado las cuestiones de inseguridad en mi estado, entonces empieza a incrementar la cuestión delictiva, situaciones de secuestros, situaciones de asesinatos. Entonces, acaba de pasar una inundación, que eso también me había afectada por la inundación. Entonces, cuando me vengo a vivir a Yucatán, pues se dieron cosas así muy padres, como el hecho de que pues pude poner pues, negocios, 2 salones de belleza. Yo tenía 2 salones, pude adquirir pues 2 casas, incluso acá en Yucatán había en ese tiempo esa facilidad de poder obtener de forma sencilla un predio. Y pero por sobre todo pues pues estaba muy tranquila con la cuestión de mis hijas. Vivía yo con mis 2 niñas y pues llevamos una vida bastante tranquila, o sea, así súper padre. Te puedo decir que fue una etapa donde yo me sentía feliz, me sentía plena en ese momento, pese a que estaba pasando por un divorcio, pues pues
Se suponía que cuando yo me divorcio a esta persona, pues hasta de alguna manera habíamos quedado en buenos términos. O sea, no habíamos acabado así mal, o sea, como enemigos, como que, no, no, no. Había todo el acceso, por ejemplo, que él podía llegar a la casa, llevarse a las niñas, o yo se las llevaba. Pues a mi punto de vista, todo fluía muy bien. O sea, estaba todo súper, súper bien. Todo cambia cuando a los 2 años y medio más o menos de que estaba yo acá en Yucatán, 2 años y medio, un 11 de mayo del 2014, salgo a la calle, me detiene la policía. Al principio se suponía que era por algún conflicto supuestamente, de que las placas de mi vehículo estaban reportadas supuestamente que habían ocasionado un accidente. Entonces se me hizo muy extraño porque ese vehículo que yo traía tenía placas de Tabasco, pero ese vehículo no estaba a mi nombre, sino todavía estaba a nombre de mi ex esposo. Cuando lo sacamos de la agencia estaba a nombre de él, seguía a nombre de él, las placas no se habían cambiado, entonces cuando esta persona dice que a mi nombre, pues a mí me sorprendió mucho y es ahí donde yo me doy cuenta que algo no estaba bien porque ni siquiera la tarjeta de circulación estaba a mi nombre. Entonces yo ahí me percaté de que algo no estaba bien. Me piden que yo los acompañe supuestamente. Yo les dije que sí, que los iba a acompañar, pero pues en mi vehículo ellos empiezan a hacer una detención, me empiezan incluso a golpear para poderme subir a la unidad de la policía. Incluso yo recuerdo que esa vez se llevaron detenido a un señor porque el señor empieza a grabar. Entonces lo suben, también lo esposan y también se lo llevan. Entonces ya estando en la policía, se llevaron esa vez también a mis hijas. Yo cargaba sobre todo a la niña más chiquita, también se las llevan. Y ya estando allá en la policía, yo empiezo a preguntar que pues de qué se trataba, o sea, lo que estaba pasando. Y ya me empiezan a manejar que pues era una situación de que alguien había supuestamente manejado, que yo había cometido pues un delito en contra de mis hijas, pero no me dijeron qué ni nada. Posterior a esto, estando ahí en la secretaría, me golpean, me esposan, nunca me quitaron las esposas, me tuvieron más de 12, 14 horas esposada con las manos hacia atrás. De hecho, unas cicatrices aquí, donde al tenerme esposada hacia atrás no circulaba sangre en mis manos y se empiezan a hinchar y me empiezan a cortar. Cuando me quieren quitar ya las esposas, porque no me ponen a disposición del Ministerio Público de forma inmediata, sino hasta la madrugada. Entonces, esto que te digo fue como a las 11 de la mañana, a mí me ponen a disposición un transcurso ya de las 12 de la noche, 2 de la mañana más o menos, como 2 de la mañana. Me pusieron a disposición de la fiscalía. No me dicen tampoco el motivo de mi detención. Al día siguiente vuelvo a preguntar cuál era el motivo de mi detención. No me permitieron comunicarme con nadie, sin embargo, pues hubo una persona, amiga mía, que vio porque yo le llamo cuando todo esto pasa, yo le llamo, ¿sabes qué? Estoy en tal parte, ven por favor, yo no sé qué está pasando, cuando todavía estábamos en eso de que si lo acompañaba o no lo acompañaba en mi carro, todavía no me había subido a la patrulla, logro, gracias a Dios, hacer esa llamada, si no, no sé qué hubiese pasado. Y ya esta persona contacta a una abogada. Sin embargo, pese a que la abogada, cuando salgo de ahí, me entero de que siempre estuvo en ese lugar, no me comunican con ella. Me tuvieron comunicado 2 días. Ya fue que posterior a todo eso, pues yo les digo pues que yo era abogada, que sabía y que pues lo que estaban haciendo era pues un abuso de autoridad y pues empiezo a pedir que me comunicaran con la abogada. Logró salir de ahí
y ya al salir pues ya me entero que supuestamente yo había estado detenida porque se me estaba acusando de una supuesta violencia en contra de mis hijas y en ese rato lo que manejaron para la detención fue que supuestamente yo había querido atropellar con el carro a mis hijas. O sea, así como te lo digo, hacen las periciales, dejan el carro, mi carro donde queda estacionado, hacen la pericial. Obviamente, no coincide lo que estaban declarando, en este caso los policías, con lo que sale en el peritaje y pues así inicia todo esto. Al final de cuentas, luego me entero que había sido una estrategia para poderme despojar de mis hijas, porque ya es mi ex marido, junto con su abogado, habían manejado una situación de una supuesta violencia que yo ejercía sobre pues mis hijas. No, pues, o sea, ¿qué les pasa? O sea, nada que ver. No, yo no me esperaba nada. O sea, yo salgo un 11 de mayo a las 11 de la mañana a buscar a la muchacha de la limpieza, porque como el día 10 ella no se presentó, estaba festejando, entonces quedamos que el día 11 yo la iba a ir a buscar y pues a eso fue a lo que salí. Yo todavía recuerdo que cuando yo salgo de mi casa, yo salgo con una bata straple, que los policías me bajan, me toquetean y situaciones así. O sea, no me esperaba nada. Yo recuerdo algo que para mí fue que una parte un poco penosa y a la vez me da mucha rabia. A mí me baja la menstruación el día de la detención y me tienen así 2 días. No me permitieron ni que yo me aseara. Había un baño enfrente de la celda, entonces yo pido que me permitieran asearme y dijeron que no, que porque no estaba permitido. Hasta los 2 días que cambian de celadora, ya era otra chica la que entró. Y cuando ella me ve y me dice que porque yo no me había cambiado, yo le explico. Y ella me acuerdo que hizo así su cabeza y yo recuerdo que hasta ella dijo, estas hijas de... Y ya ella es la que pide. Me dice, ¿hay alguien aquí por ti? Le digo, pues debe haber alguien afuera. Fue como yo me entero que afuera estaba esta persona, mi amistad, estaba la abogada que también era mi amiga, y es así como logro que me pudieran pasar ropa y unas toallas para poderme cambiar. Entonces eso para mí fue algo muy humillante y es una de las cosas que yo más recuerdo, porque cuando me fueron a tomar las huellas, yo nunca voy a olvidar la cara del médico, su cara de repulsión, de olor tan fétido que tengo. Entonces, bueno, se me hizo una bajeza. Y creo que sí hay algo que a mí que yo recuerde así, creo que fue eso, de que de entrada me toquetearan y de entrada esta parte tan baja, tan vulgar, es no permitirle a una mujer que se hace. Entonces yo creo que eso. Y como tú dices, tú te lo esperabas, ¿no? Siendo una mujer que toda mi vida he trabajado, que yo empecé un negocio con una sillita y un espejo y llegué a tener negocios grandes. Digo, hablando del salón de belleza, llegué a estudiar una profesión, siendo una profesionista. Lo que menos te esperas es que te traten así. Yo creo que esa es la parte que nunca esperé, y sobre todo, pues que cuando no has hecho nada, o sea, cuando no has hecho absolutamente nada. La idea ahí era que yo saliera de control, porque al final algo que habían manejado en esa denuncia era que yo tenía trastornos mentales. Entonces me llevan, de hecho, 2 veces por parte de la policía, que no tenía por qué hacerlo. Me llevan el primer día en esas condiciones en las que estaba de falta de higiene y demás. Me llevan la primera vez.
con el psiquiatra, me revisa, me analiza y dice, pues la señora está bien, yo no la puedo ingresar, o sea, la señora ni te puede dar un dictamen de que la señora tenga un problema porque no me está presentando ningún cuadro de ninguna otra cosa. No te puedo decir ni que la voy a ingresar, ni te puedo dar tampoco un documento que refiera un dictamen de algún tipo de alteración. Bueno, eso fue el día que me tienen, el día 11. El día 12, por parte de la fiscalía, me vuelven a llevar y pasa exactamente lo mismo. Incluso el médico le dijo, ¿por qué la vuelven a traer? Esta señora la trajeron ayer. Al revisar el expediente, dice, a ella la trajeron ayer. Ya se les dijo que la señora está bien. ¿Por qué la traen y en esas condiciones? Eso fue lo que pasó. Logró salir de ese lugar. Ya tenía yo 3 días ahí. Y pues a la fecha jamás esa denuncia pues procedió. O sea, simplemente fue lo que hacen muy frecuentemente aquí en Yucatán para despojar a una mujer de sus hijos, utilizar esta estrategia de las falsas denuncias, estas detenciones ahora sí arbitrarias, para poderte quitar a tu hijo. A raíz de esto que a mí me toca vivir, para empezar, cuando yo salgo de ahí empiezo a buscar a mis hijos y es cuando yo me entero que había una institución que se llamaba Prodemefa y que la Prodemefa ya le había dado la custodia de mis hijas a otra persona. ¿Cómo que se la dieron a otra persona? Es que ahí empieza toda la corrupción que manejaron, porque a mí me quitan a mis hijas el 11 de mayo y supuestamente a mis hijas se las habían dado a esa persona desde el día 8 de mayo. O sea, ¿cómo es posible que si se suponía que desde el día 8 las niñas estaban con esta persona, cómo es que yo las tenía el día 11? Y ya las habían dado, Prodemefa había dado la custodia. De entrada, Prodemefa es una instancia administrativa. Ella no es quien para dar custodia. Yo tenía la custodia legal de mis hijas, porque en el divorcio la custodia me había quedado a mí. Y eso fue algo fue lo primero que yo argumenté cuando salgo de la cárcel. Empiezo a buscar a mis hijas, voy a la Prodemefa, y me tomaron el pelo así de una forma increíble porque me exigían, yo tenía copias de esa sentencia, pero no era una copia certificada, ¿sí? Entonces ellos me exigían la certificación de la sentencia. Entonces me hicieron viajar a Tabasco, fui a Tabasco, traje la certificación. Entonces ya luego cuando llego otra vez a Prodemefa, ahí me dicen que que cuando yo les llevara el no ejercicio de la acción penal, entonces ellos me podían devolver a mis hijas. Cuando yo busco a las niñas con la persona que supuestamente las tenía, me doy con la sorpresa que las niñas yo no las encuentro y las empiezo a buscar en diferentes estados. Las busco en Tabasco, las busco en Chiapas, las busco en Veracruz, las busco Campeche, o sea, en varios lugares estuve buscando a mis hijas durante varios meses porque en realidad yo no sabía dónde las habían escondido. Al inicio ni siquiera me caía el 20 de que en realidad el que estaba detrás de todo esto pues era mi ex marido. Él cuando salgo de la cárcel, yo recuerdo que fui a casa de su mamá y su mamá me dice que cómo era posible todo esto que habían hecho, todo esto que había pasado, y ya luego porque él trabajaba en Ciudad del Carmen en plataforma, él trabajaba para Pemex. Entonces cuando él baja, él me dice pues, que íbamos a recuperar a las niñas, que íbamos a buscar a las niñas. Cuando yo voy a Prodemefa me di cuenta que el que había promovido todo esto, pues era él, porque hasta con eso en Prodemefa no me quisieron decir quién supuestamente había presentado esa denuncia. Lo que me decían, bueno, si usted tiene la custodia de las menores, pues vaya y me trae el documento. Regreso con el documento y me dicen, no, pues es que usted tiene una denuncia y cuando me traiga el no ejercicio, entonces yo te las doy. Entonces yo le dije, sabes que lo que me estás diciendo es un absurdo, porque tú sabes que una investigación no se lleva 2 días, tú sabes que se debe llevar meses. Además, tú no puedes agarrar y quitarme a mis hijos primero y luego investigar. Tú primero tienes que investigar para luego poderme quitar a mis hijos.
Y es ahí donde yo me empiezo a dar cuenta de cómo se conducían en Prodemefa. Hablo con Juliana Pacheco Garrido, Cintia Juliana, ella era la procuradora de Prodemefa, y ella me dice que no me podía dar mis hijas porque ella ya se las había dado en custodia a mi ex marido. Ahí es donde yo me entero que la custodia la tenía este señor y que el que estaba detrás de todo esto pues era él. Para todo esto dejaron pasar un tiempo, incluso hasta como no me daban la información, hasta para poder promover amparos, o sea, se manejaron con mucha, eh, con mucho dolo, con mucho dolo se manejaron, de tal forma que ellos me pudieran atar legalmente para que yo pudiera ejercer mis derechos, ¿no? Aparte que pues emocionalmente, yo cuando salgo de la cárcel para mí fue una humillación horrible, entonces eso fue algo que a mí me golpeó mucho, a mí me pega. Yo me voy a derechos humanos, porque yo me voy a derechos humanos, incluso llevo la ropa así, y decirle, ¿sabes qué? La ropa que, sí, decirle, mire, me hicieron esto, aquí está, pasó esto, y pues en derechos humanos simplemente no pasó nada. A la fecha, jamás hubo un citatorio, jamás hubo absolutamente nada. Y pues como yo en ese tiempo estaba, mi desesperación era por mis hijas, pues yo no me podía concentrar en darle seguimiento a ciertas situaciones legales, sino era buscar a las niñas. No, yo no entendía. O sea, yo decía, ¿qué está pasando? Esto se va a aclarar. Yo siempre así como que, siempre he sido una persona como que muy positiva en ese sentido. Sí, hay un problema, tranquila, esto se va a resolver, esto es un malentendido y pues yo no sé qué está pasando. Estando ahí detenida es cuando llega la fiscal y me dice, pues es que tus hijas tú ya no las tienes, las tiene Prodemefa, pero siempre fue con la intención de ejercer como cierta violencia psicológica, porque al final todo eso fue psicológico. Ellos querían que yo detonara para que ellos entonces pudieran acreditar esa supuesta enfermedad mental de la que ellos pretendían acusar. Esta denuncia la presentan luego en un juicio familiar donde mi ex marido me pelea la custodia de mis hijas. O sea, primero te las quitan. Me las quitan, primero me las quitan en base a esa supuesta denuncia y luego promueven el juicio. Entonces ya con esa presunción de violencia, pues la jueza ordena que se le diera provisionalmente a las menores al papá. ¿Y en algún momento te comprobaron la violencia? ¿Iniciaron una carpeta de investigación y todo eso? A la fecha no. A 7 años de todo esto, jamás, y jamás podrán hacerlo porque pues fue algo que jamás pasó, que jamás existió. Tan es así que hoy tengo a mis hijas, se las llevan fuera del estado, se las llevan a Tabasco. ¿Con el papá? El papá se las deja a un familiar mío en Tabasco. ¿Y ese familiar tuyo te dijo? No. ¿Cuándo te enteras? Mucho tiempo después, cuando empiezo a tener, el juez promueve un amparo. Entonces al promover el amparo ordenan las visitas supervisadas en un lugar que se llama Centro de Convivencia Familiar de Yucatán, el SECOFAI. Al ordenar estas convivencias tengo contacto con la niña y es donde yo me empiezo a enterar de qué habían hecho durante todo ese tiempo, dónde había estado. Y pues igual para mí fue muy decepcionante el que también estuviera por ahí alguien involucrado, ¿no? De que pues, de mi confianza. En el SECOFAI es donde empiezo a conocer a otras mujeres que les habían hecho exactamente lo mismo. La falsa denuncia, que va, todas estas denuncias van en la misma dirección, que son violencia, que son omisiones de cuidados, enfermedades mentales, todas, prostitución, alcoholismo, drogadicción. Todas van en la misma dirección, todas van en la misma dirección. Le ponen varias atenuantes porque pues obviamente para ir desvirtuando todo esto, aparte de que se necesitan pues muchas periciales, toxicológicas, psicológicas, criminológicas, o sea, todo eso se necesita, son cosas que se llevan tiempo. Entonces, entre más le pongas al documento, pues mejor para poder retrasar esos procesos, ¿no? Claro. Entonces, ahí en el SECOFAI empiezo a conocer
a esas mujeres, empiezo a conocer esos hombres, porque también hay hombres a los que les presentan ante la fiscalía falsas denuncias, a veces hasta por abusos sexuales. Lo primero que ponen es violencia intrafamiliar y abuso sexual en contra de los menores, pero hay algo también ahí muy curioso. Todas las denuncias son por abuso sexual, es el tocamiento, pero jamás una violación. Para empezar, los niños cuando llegan a ese lugar quieren estar o quieren convivir con el padre no custodio o la madre no custodio. Desde ahí te das cuenta de entrada de que no existe una mala relación como tal, que si es cierto, les impiden que convivan, manipulan a los niños, les dicen no vas a pasar con tu mamá, no vas a pasar con tu papá. Al momento de que en el Secofai le preguntan al niño, ¿quieres pasar a la convivencia? El niño dice no, ya obviamente va manipulado, va amenazado, va chantajeado, de lo que la persona se valga, de lo que el custodio se valga. Pero en sí, el niño o la niña con la persona, pues no hay ese rechazo, en realidad no existe como tal. Eso por una parte. Por otra parte, yo me doy a la tarea de leer las carpetas, me doy a la tarea de conocer a las personas, de investigar a las personas. Entonces, muchos de ellos son maestras, son doctores, son personas que tienen son gente económicamente hablando, pues de un nivel medio, más o menos, la mayoría. Entonces es ahí donde yo dije, aquí hay cosas que no coinciden. Ahora, yo leo la carpeta de investigación de una persona y luego leo la otra y luego leo la otra y yo digo, esto ya viene con una tendencia encaminada hacia algo. Se va sesgada. Exactamente, y todas es lo mismo. De hecho, ya cuando pasan los años, pasa el tiempo, hoy por hoy, si viene una mujer y me dice, me quitaron a mis hijos, lo primero que le digo, ¿sabes qué? En fiscalía, lo más seguro, ya te presentaron una denuncia y la denuncia viene así, enfermedad mental, violencia, descuido, y ya, vamos a revisar la carpeta y así como te lo digo, así está. O sea, ¿me estás diciendo que es como si fuera un tipo machote? Sí, efectivamente. Así, simplemente van haciendo una que otra variante, pues de acuerdo a la persona, ¿no? Pero sí, es un copia y pega de cada denuncia. En realidad es eso. Donde interviene la Prodemefa, donde en todas vas a ver involucrado a Prodemefa. Está Fiscalía, están juzgados familiares. Ahora, empiezo a notar también que todo esto va con vías precisamente de impedir las convivencias entre un padre o una madre con sus hijos, porque al final de eso se trata este juego. Aquí hay una red de corrupción, Prodemefa. Ya los abogados, que ya los tenemos identificados, hasta eso tenemos ya, cuáles son los abogados, cuáles son los psicólogos particulares que se prestan a este tipo de cosas. Estos abogados ya tienen los contactos en la Prodemefa, ellos ya van con esos contactos, presentan esas denuncias y a raíz de eso ya se van a los juzgados familiares. Pero ya es predecible todo lo que vienen haciendo con estos menores. Y tú me preguntas cómo sabes, porque al hacer las investigaciones, al conocer, te vuelvo a repetir, el medio, lo que hay, los datos de prueba. De entrada, no puede ser que yo señale una violencia si yo no aporto una prueba. No es nada más de decir, es que me pega, es que maltrata, es que es una borracha, es que se droga. O sea, cuando vas y conoces a la persona y tú dices, oye, nada que ver. Tenemos casos, por ejemplo, de que hay psicólogas que también les han quitado a sus hijos, de maestras de educación especial, doctores. Entonces son personas que todos los días van a su trabajo, que tienen una responsabilidad, y en esas de que dices, no puede ser de que tengan este tipo de conducta. De gratis ellos no lo harían. Aquí hay dos cosas que están haciendo estas instituciones, por dinero y tráfico de influencias. Definitivamente, dinero y tráfico de influencias. Así como te lo digo, por supuesto que es eso. Esa es una. Luego, te comento que empiezo a detectar perfectamente todo el movimiento: psicólogos, abogados, Prodemefa, fiscalía, juzgado. Entonces, esa es la parte
de lo familiar, donde lo que impera son las falsas denuncias, que nunca se llevan, nunca se realizan las investigaciones como se tienen que realizar, nunca se concluyen esas investigaciones, por una parte, y nunca se castiga en dado caso al que presenta una falsa denuncia en agravio de menores, porque al final en esto, en todo esto, lo único que están logrando es violentar los derechos de un niño, violentar los derechos de una mujer a tener convivencia madre e hijo o padre e hijo. Eso es lo que vienen haciendo. Con posterioridad a esto, empieza a tener contacto con otro sector, en el cual también Prodemefa, que es el cáncer en todo esto, porque es un cáncer Prodemefa en estos procesos, en el Estado, en estas cuestiones donde hay menores de edad. Es una institución que muy lejos de verdaderamente velar por los derechos de los menores, es la primera institución, la primera y la más marcada que ha venido haciendo o cometiendo delitos graves, que te puedo decir hasta trata de menores, porque yo lo puedo señalar así, que ha venido haciendo eso con nuestros niños en el Estado, porque al final aquí los niños se van con el mejor postor, el padre que más dinero tenga o la madre que más dinero tenga, el padre que esté mejor relacionado o la madre que esté mejor relacionada. Entonces aquí se van los menores con el mejor postor. Siempre lo he dicho, estos no son juicios familiares, estos son juicios de odio, porque al final siempre al haber una ruptura, siempre uno queda más dolido que otro, y en venganza yo te voy a dar donde más te duela. ¿Y dónde es donde más te duele? A través de tus hijos. Simplemente porque yo no quiero, no los vas a ver. Entonces, eso es por la parte de los juicios de odio. Y por otra parte, está la situación de que empiezo a hacer manifestaciones, empiezo a hacer protestas, empiezo a hacer señalamientos directos en contra de quienes en su momento yo descubrí que venían haciendo todos estos malos manejos. Una de ellas fue Juliana Pacheco, que fue a la primera procuradora que yo me doy cuenta de todo lo que venía haciendo. Y al hacer estas manifestaciones, estas protestas, se empiezan a acercar personas. Y un día se me acerca una persona y me dice que a su mujer le habían quitado a sus hijos. Y le digo, ¿y quién le quitó a sus hijos? Y dice, el DIF. ¿El DIF te quitó a tus hijos? Sí, a través de la Prodemefa. ¿No? Le dije, mire, ¿sabe qué? Mire, déjeme sus datos. Ya le pedí a una compañera, tómale los datos y pues luego le vamos a llamar. Llego a mi casa en la noche, pasó un día, 2 días, pero se me quedó grabado porque el señor fue muy insistente, y por favor, ayúdela y por favor, que no sé qué. Yo dije, si es que si le quitaban a sus hijos, se los quita el DIF, pues que a lo mejor algo hizo. Pero yo recuerdo que ella estaba acostada y yo, pero si yo no hice nada y me hicieron todo esto, a lo mejor y lo de ellos también es mentira. Ahí fue cuando te cayó el Fue 20. cuando me cae el 20 y yo dije, no, yo le voy a hablar. Y sí, al día siguiente hablé con él, me acuerdo que lo cité en una plaza, llega la señora, llega con un bebecito en brazos, le habían quitado a 3 de sus hijos, ella tenía 5, le quitan a 3, y me doy cuenta que era gente muy humilde, gente muy pobre, con trabajo y medio sabían leer y medio sabían escribir. Este, pues igual les di ahora sí que el beneficio de la duda y yo les dije que yo los iba a buscar, que yo iba a ir a su casa. Pero yo lo hice con la intención, como lo había hecho con las otras personas, de conocer el medio que los rodeaba para hacer una investigación. Entonces, cuando yo llego, me percato que ellos viven en una zona marginada de aquí de Mérida, en una colonia pues muy, muy pobre, que incluso son hasta como les llaman, así que son como invasores así de terreno. Es aquí en San José Tecó. Entonces, yo llego y me empiezo a dar cuenta de pues cómo vivían ellos, pero no solamente me doy cuenta de eso, al momento de que yo llego, yo recuerdo que fue un domingo que yo llegué a visitarlo, se empiezan a acercar otras personas y me empiezan a decir que a ellos también les habían quitado a sus hijos.
¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando que de los que me pidieron ayuda fueron 4. Un señor que se habían llevado a su hija, eso fue una historia muy triste. Un señor que tenía ya años tratando de sacar a su hija de Caimede. Y cuando él se entera que la niña se la llevaron a Quintana Roo, el señor definitivamente entró en una depresión y se dedicó así este, a tomar hasta que el señor se perdió. ¿Qué es el CAIMEDE? ¿Y por qué hay niños que salen del CAIMEDE que está en Mérida y terminan en otro estado? Ok. El CAIMEDE es un albergue. Es un albergue a donde Prodemefa, cuando separa a los niños de estas familias, van a ese albergue a como van a otros que también son particulares. Entonces, ese día que yo llego a ese lugar, pero empiezan a salir así, con una desesperación, y me empiezan a pedir que yo los ayudara. Ese día solo fueron 4. O sea, 4 salieron muchas personas, pero de los casos que decían, por favor, ayúdeme, yo recuerdo que eran 4 familias. Y a mí me impresionó mucho. Y me impresionó mucho la forma en cómo les quitan a los niños. A mí me dicen, en el caso de esta familia, que supuestamente por una llamada anónima que los estaban maltratando, que los citan, que les iban a hacer valoraciones psicológicas a los niños y ya no se los devuelven. Y a todos ellos se los quitan de la misma manera. Los citan con engaños y ya estando ahí, los separan de sus hijos. Y ahí empieza el tormento. Eso me lo platicaron. Y también me platicaron que hubo un tiempo en que a los niños de repente estaban así en la calle, que llegaba personal de Prodemefa, los levantaba y se los llevaba. Al principio yo no lo creía, porque yo dije, no puede ser que ves a un niño en la calle y te lo llevan. Luego, haciendo mis investigaciones, me doy con la sorpresa de que sí era verdad, de que eso lo estuvieron haciendo, y esto yo me entero por personal que también laboraba para Prodemefa. Aquí hablamos de adopciones, aquí hablamos de niños que incluso pues son utilizados hasta para ciertas situaciones ahí medias donde tienen que ver pederastas. Estamos hablando para empezar, digo, el tema está con las adopciones. Estamos hablando de ese tipo de temas también donde hay situaciones por ahí que no te voy a decir, sabes que te tengo aquí la prueba, porque obviamente no me van a avisar, pero sí hubo gente en su momento que se acercó a mí y me dijo que en un municipio había una hacienda y que pues esa hacienda llevaban a los niños y que venían personas de otros estados y llegaban a esa hacienda para pues cometer abusos en contra de estos menores. Entonces, el tema es así como que muy complicado, como que muy... A ver, hay gente que... Esto es un secreto a voces en Yucatán. Mira, hay una maestra que me habla de que ella desde hace 15 años... ¿Y en 15 años no se ha hecho nada? Yo me impresiono mucho de que en el estado sea algo que de alguna manera la gente, yo por ejemplo publico alguna situación de los menores, alguna nota periodística, porque a esto le he venido dando un seguimiento, y que la gente te ponga, esto no es nuevo, esto siempre ha pasado, esto ha venido pasando desde tal año, esto ha venido pasando, yo ya llevo casi 10 años viviendo acá. Yo ya llevo casi 10 años viviendo acá, y a los niños que logré sacar de Caimede de ese tiempo, porque te comento que a esta familia que se acerca a mí para la situación de sus hijos de Caimede, los ayudé a recuperar a sus hijos. Yo he recuperado 56 niños de Caimede. Ahí es donde yo me empiezo a percatar que hay una gran mentira que han venido manejando en el Estado. No todos los niños que están en los albergues ni en Caimede son niños en desamparo. Y me atrevo a asegurar que la mayoría de esos niños tiene familia, y que tienen familia que han tenido años queriendo recuperar a esos niños. Años. O sea, no es como lo manejan, que los maltratan, yo no digo que no exista el maltrato. No, tampoco estoy diciendo eso. El maltrato hacia los menores existe. Existen las violaciones dentro de la familia, por supuesto. Existen, y el índice es alto. Y sin embargo, también te puedo decir algo. Un negocio que también tiene la Prodemefa
es de que si tú vas y denuncias que alguien violó a tu hijo, ahí los informes te los manejan a modo. Pasan con las psicólogas para detectar a ver si el niño fue abusado y te van a mandar el informe a modo, porque si el violador tiene la solvencia para poder pagar un informe que venga en contra de los derechos del menor, lo van a hacer. Ahí es donde yo me empiezo a percatar que hay una gran mentira que han venido manejando en el Estado. No todos los niños que están en los albergues ni en Caimedes son niños en desamparo. Y me atrevo a asegurar que la mayoría de esos niños tiene familia y que tienen familia que han tenido años queriendo recuperar a esos niños. Años. O sea, no es como lo manejan, que los maltratan, que yo no digo que no exista el maltrato, no, tampoco estoy diciendo eso. El maltrato hacia los menores existe, existen las violaciones dentro de la familia, por supuesto, existen y el índice es alto. Y sin embargo, también te puedo decir algo, un negocio que también tiene la Prodemefa es de que si tú vas y denuncias que alguien violó a tu hijo, ahí los informes te los manejan a modo. Pasan con las psicólogas para detectar a ver si el niño fue abusado y te van a mandar el informe a modo, porque si el violador tiene la solvencia para poder pagar un informe que venga en contra de los derechos del menor, lo van a hacer. O sea, es un negocio redondo, todo por tiene donde que ver le con dinero. busques, por donde le busques. ¿Consideras que hay un abuso de parte de las autoridades hacia la, llamémosle, ignorancia que hay de los casos más pobres? Pues en general. Por supuesto. No, mira, aquí es en general, pero obviamente se ensañan más con la gente más vulnerable, con la gente de bajos recursos, con la gente que hablando seglarmente tienen muy poca preparación o nula preparación. Hay gente que, como te vuelvo a repetir, no sabe ni siquiera leer, que a ellos les dicen, fírmame aquí y le firmaste. ¿Y qué le firmaste? Es la entrega de tu propio hijo. Claro. Algo que también venían haciendo es que, por ejemplo, cuando esos niños, de los niños que yo logré sacar de ahí, ¿sabes qué le hacían a la gente? Que firmaran un documento donde decían que le hacían una valoración de integridad al menor física a través de un médico y que todo estaba perfectamente bien. Un día cuando le iban a entregar a una mami a sus niños y leo el documento, le digo, oye, pero si es que esto no es verdad, tú no has pasado al niño ningún médico, a ver, dame el documento, dame la constancia. Entonces ya le empiezan a decir, a partir de ese momento, a las personas, te voy a entregar a tu hijo porque no venga la abogada, porque si viene la abogada no te lo vamos a dar. Entonces, pues yo tampoco puedo decidir, si la familia dice, no, pues yo quiero a mi hijo, yo le digo, es tu decisión, adelante, ve por tu hijo, lo demás luego se ve. Entonces, es una serie de irregularidades. Ahorita tengo un caso de una menor que esta niña fue violada por un hombre de 44 años, la niña 15, presentan una denuncia, la niña va a dar a Caimede y la niña dice que desde el primer día que llegó a Caimede le dijo a la psicóloga lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó con la psicóloga? Nada, un año y apenas antier en una declaración, apenas hasta antier le tomaron la declaración a la niña después de casi 2 años que tiene esa denuncia. Ahorita en abril del año pasado, en plena pandemia, sentenciaron a unas personas que habían sido denunciadas por parte de la misma institución que eran custodios de Caimede. Inicialmente estaban señalados por violación equiparada y al final, eso sí es un escándalo en el Estado, los custodios, demás. Como no convenía al Estado de alguna manera hacer ver que efectivamente en la institución hay violadores, hay pederastas, modificaron el delito y ya luego ya no era violación equiparada, sino que era violencia intrafamiliar. Sí lo sentenciaron, okay, pero hay algo ahí que te quiero dejar claro o resaltar, mejor dicho. En las denuncias que hacen estos niños, en la audiencia que se lleva a cabo, yo me entero esto a través también de gente de prensa, salta o sale a relucir que las víctimas señalaron que de todos estos abusos las psicólogas tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque son unos corruptos.
porque de alguna manera no les conviene. De entrada quieren retener allá a la menor, de entrada. Yo aquí la retengo. Luego, como digamos que habían quitado a los otros hermanitos también de esta menor y también se los habían llevado, porque si se llevan a uno, se llevan a todos, sería también como que reconocer que lo que hicieron estuvo mal. Pero más que nada yo me voy por la retención del menor en ese lugar, porque el que entra ahí ya, no, ya es difícil de que salga. El niño que entra a Caimede o tiene que tener el papá o la mamá un buen abogado, pero es raro el niño que puedes recuperar. O sea, así. Entonces me llama mucho la atención eso que te comento, de que en esta audiencia los menores señalaron de que las psicólogas estaban enteradas de esas violaciones sexuales que venían cometiendo personal de la institución y que ahorita nuevamente en esta investigación que estoy llevando, la niña diga, yo desde el día que llegué se lo dije a la psicóloga. Entonces, estos niños están con un personal que omiten información, que son cómplices de lo que le han venido haciendo estas criaturas durante quién sabe cuánto tiempo. Entonces, ¿qué riesgo corre un niño hoy por hoy? Y no lo invento. Hay gente en la cárcel por estos abusos, violaciones sexuales, maltratos, castigos. Hay una denuncia pública también que se hizo de que hay niños que como empiezan a tener, debido a la separación, empiezan a tener ansiedad, los empiezan a medicar. Hubieron niños que estuvieron, fíjate, les empiezan a dar tratamiento psiquiátrico, los ingresaron en el psiquiátrico con población adulta, con pacientes psiquiátricos de población adulta. Eso igual fue una bomba. Eso también se manejó en el Estado. Hubo una persona, una doctora que le dio seguimiento a esto, que lo denunció. O sea, todas esas aberraciones, todas, de verdad que son asquerosidades que han venido haciendo con nuestros niños. Están los casos que llevo como asesora o defensora, sea de acuerdo a la situación, pero también están los casos a los que les doy acompañamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en los casos a los que les doy acompañamiento, yo solamente sirvo para hacer algunas gestiones, para ver, tienen sus abogados, me traen el caso y yo simplemente le voy dando ese acompañamiento legal y digamos que con las instituciones, empezar a hacer gestiones y empezar a presionar para que esos asuntos puedan caminar o hacer las investigaciones también para poder detectar de dónde viene la línea de la corrupción a todo esto y tener un panorama más claro de cuál es la situación. Entonces, en acompañamiento pues hay muchísimos casos más. Entre los casos más relevantes que a mí me tienen como que muy impactada es el caso de una señora que se llama Maribel, de apellido No Montejo. Esta señora es de Campeche. Tiene 2 nietos. Sus nietos vivían aquí en Yucatán. La hija de la señora Maribel efectivamente vive mucha violencia en casa con su marido. Son esas personas que se golpean, que se emborrachan, que efectivamente digamos que el ambiente de los menores ahí no es el adecuado. Pero la señora, la abuelita, es completamente otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene de entrada su calidad moral, para empezar. Es una persona seria, tranquila, ordenada, religiosa, una persona con una calidad moral muy marcada, muy marcada. Entonces, esta señora tiene 10 años peleando la custodia de sus nietos. 10 O sea, ¿me estás diciendo años que lleva 10 años esperando a recuperar a sus a nietos? sus nietos. 10 años esperando a recuperar a sus nietos. Están en un juicio que promovió la Prodemefa. Promovió un juicio para pérdida de patria potestad de los padres. ¿En qué casos la Prodemefa puede empezar el proceso y no ser un familiar? En este caso, como tienen ellos la tutela, el Estado tiene la tutela de los menores, ellos pueden promover. Y como tiene la tutela del Estado, ellos decidieron que debían quitarle la patria potestad a los padres. Lo empiezan a hacer y hacen a un lado a la abuela.
completamente a un lado a la abuela. Incluso ahí me llama mucho la atención porque la jueza que lleva el asunto ha tenido confrontamientos con Prodemefa por esa situación. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué 10 años? ¿Por qué si tiene una abuela que ya a través de un juicio se ha demostrado que la señora tiene la idoneidad? Porque al final de cuentas, esto que yo te digo de que la señora tiene la idoneidad, no es porque lo que Dariana diga, es porque hay trabajos sociales, porque hay investigaciones, porque hay un trabajo también por parte del Se Poder ve, o sea, Judicial. no hay forma de ocultarlo. Así es, y eso está en el juzgado, eso está en el juzgado. Aquí el punto es que la jueza dice, bueno, ¿por qué Prodemefa se aferra a esto si hay una abuela? Bueno, te voy a decir por qué. Porque a estos dos niños ya los dieron en adopción, se los dieron a una familia. Si bien es cierto, no hay todavía documento porque está en un proceso de la pérdida de la patria potestad, lo cierto es que estos niños ya están con esa familia, que ya están con esa familia. Entonces, es uno de los asuntos que más me ha impactado porque yo digo, si hay un familiar reclamando y tiene la idoneidad, ¿por qué no los puede tener? Solo porque Prodemefa no quiera dar marcha atrás del el error que cometió. Ese es uno. Otro caso igual que a mí me llama mucho la atención es el de un muchacho que se llama Adrián Acevedo. Este muchacho, la Prodemefa lo citan por una supuesta denuncia anónima y donde denuncian un supuesto abuso sexual por parte de este señor en contra de sus hijos, porque al final quien estaba detrás de todo esto es una exdiputada panista que se llama Cintia Valladares Cobo, que era familiar de la esposa de este señor, y ella, junto con Juliana Pacheco Garrido y Celia Rivas, que en ese tiempo Celia Rivas era la fiscal general del Estado, Juliana Pacheco era la procuradora de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Cintia Valladares era diputada también en todo eso. Toda esa línea se encargó de despojar a estos muchachos de sus hijos, pese a que él logra demostrar su inocencia y se determina un no ejercicio de la acción penal, que no conforme a ese no ejercicio, la misma Juliana Pacheco promueve una apelación, promueve un amparo, se va a una revisión del amparo y estando todavía el proceso de la revisión del amparo y demás, ellos empiezan a promover un juicio de pérdida de patria potestad para poder dar en adopción a esos niños a esta persona y a través de supuestamente de una hermana. Entonces, ese también es uno de los casos que a mí me ha impactado muchísimo porque aparte de que esto es público, ¿Todo es público? todo esto lo saben, esto lo supo Rolando Zapata, el gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata, esto también lo supo ahorita Mauricio Vila. ¿Y ellos qué han hecho? Nada. Y aquí hay algo, si bien es cierto, están en procesos judiciales, no se puede anteponer el factor jurídico ante una cuestión de derechos humanos. Si estamos detectando que hay una irregularidad, que hay una violación a derechos del menor, que hay una injusticia, debe prevalecer la justicia. Tengo el caso de la señora Daniela Rivero, también en el caso de Daniela, también por una línea también de corrupción. El papá de Daniela de entrada en Quintana Roo, él fue servidor público en Quintana Roo, una persona conocida, una persona metida pues, en la política, todo ese rollo con este señor. Los papás de Daniela sustraen a su hija, se la llevan a Quintana Roo y a todo esto se presta Arminda Ciau Flores, que nuevamente la fiscalía a través de la agencia 29, porque quiero dejar claro, al decir fiscalía, yo me refiero a la agencia que ve los asuntos de menores, que es la agencia 29. Entonces, esta licenciada Arminda Ciau Flores era la titular de esa agencia y fue la que hizo todos los malos manejos con la hija de Daniela Rivero, al punto de que permitieron de que la menor fuera sacada del estado y se fuera a Yucatán. Al revisar la línea de investigación nos damos con que estas personas tienen influencia incluso aquí en la misma Fiscalía del Estado. Yo no vi crecer a mi hija. Y no te preguntes tanto el daño que me hayan hecho a mí, porque fue mucho, pero al final de cuentas yo era una adulta.
El daño más grande que me hicieron fue ver cómo mi hija, que era una niña, que ella lo decía, somos la familia feliz, refiriéndose ella a su hermana, a mí y a ella, cuando nosotras estábamos solas. Ver cómo mi hija se iba marchitando en ese proceso. Si tú revisas el expediente, las primeras convivencias con mi hija eh, fueron hermosas en ese lugar, abrazos, besos, caricias. Cuando ya le empiezan a prohibir el acercamiento, mi hija se empieza a marchitar, ya empieza y llega y me empieza a decir que ya ella tenía miedo por las noches, que ella veía que se movían las muñecas, que me empieza a manejar una serie de cosas. Empiezo a ver que la niña, una niña que a los 3 años ya te hablaba inglés, que ya te escribía, que ya era una niña, y quien nos conoce sabe que es verdad todo esto, verla cómo tiene un retroceso en todo eso. Entonces, para mí el daño más grande fue haber visto lo que sufrió mi hija durante todos esos años. Que mi hija haya crecido en un maldito lugar como el Secofal, porque no hay infierno más grande que el Secofal. Ese fue el daño más grande. Y eso que hicieron por justicia hacia mi hija, hacia mis hijas, porque si a la más chica le hicieron un daño de una forma, a la mayor también se le hicieron. Y el daño que le hicieron a mis hijas y el daño que le han hecho a todas esas criaturas no puede quedar impune. Y yo lo que sí te voy a decir, que yo sé que me la estoy jugando, porque detrás de todo esto no solamente son los intereses económicos nada más, sino otro tipo de negocios, otro tipo de asquerosidades que hay en todo esto con los niños. Sé que hay empresarios, sé que hay políticos involucrados en todo esto. Y sé que me la estoy jugando, pero yo hasta el último día de mi vida voy a seguir con esto. ¿Tienes miedo? Sí, ¿De por qué? supuesto. Que le hagan daño a mi familia, por supuesto. ¿Te han amenazado? Obvio. Sin embargo, no voy a desistir. ¿Han atentado contra tu vida? En su momento, por supuesto, cuando yo fui a presentar la denuncia en contra de Juliana, porque tengo una denuncia en contra de ella, un día antes de presentarme a declarar en la puerta de mi casa, a mí me agreden y me cortan la cara. Hay una denuncia presentada en la fiscalía. No me lastimaron más porque yo me defendí, porque de alguna manera siempre mi carácter ha sido así de que sí, hasta el miedo hace que yo reaccione. O sea, a mí el miedo no hace que yo me agache, sino siempre voy a reaccionar. Es mi forma de ser. Y en este caso, sí, claro que todos tenemos miedo, pero el hecho de que tengamos miedo no significa que te vas a esconder. Aquí cada quien con el miedo reacciona de diferente manera y mi reacción es esa. Tengo miedo. Yo qué cosa pediría en este caso al presidente de la República que diera atención a todo esto que está pasando en el Estado. Que si ya se mandó de alguna manera, cuando yo presenté a Palacio una denuncia de todo lo que está pasando y ya se ordenó una investigación, que no se deje aquí en el Estado nada más esa investigación, sino que por lo menos me garanticen que le van a dar un buen seguimiento y que si algo me va a pasar, por lo menos que valga la pena. Porque si me van a hacer, me van a mandar a matar, me van a mandar a desaparecer, me van a hacer algo y al final todo va a quedar así, pues está cabrón. Entonces yo lo menos que puedo esperar es que por lo menos se le dé seguimiento y como te digo, que el daño que han hecho no quede impune, porque no es poquito lo que han hecho. Si bien es cierto, yo recuperé a mi hija, el daño que le hicieron a esa criatura, le robaron su infancia a mi hija, al final de cuentas. Y eso no puede quedar impune. Cuando tu hija entra, ¿cuántos años tenía? 5, ¿Cuándo sale? 12, ¿Te no, perdiste? 11 años, 6 años. Sí, porque sí, 11, En 6 ese, años. en ese inter, ¿tú cuántas veces viste a tus hijas? Yo las veía ¿Cada cuánto? todas las semanas, iba al Secufay. Pero las veía, pero no podía convivir con ellas,
porque estando en ese centro, les preguntan a los niños, ¿quieres pasar con tu mamá? Y a los niños ya van aleccionados de casa. El papá le dice, por recomendación del abogado, que no permitan las convivencias, porque entonces si ven que se dan las convivencias, pues eso es prueba de que no hay un maltrato, que es lo que estás denunciando. Entonces, por instrucción del abogado, empiezan a aleccionar a la niña y que ya no podía pasar a las convivencias. Entonces sí, yo perdí muchísimo en todo eso. Perdí todo mi patrimonio. 20 años de trabajo se fueron a la basura en esto. 20 años de trabajo. Y en el caso de esta gente, pues, aunque quisieran pagarte, no tienen. O sea, aunque quisieran pagarte, no tienen. Entonces a mí se me hace como muy cruel, como que decirle a una persona, pues, ¿sabes qué? Pues tu hijo se va a quedar ahí porque no tienes dinero. O sea, yo no puedo. Hay gente que de repente me dice que no sea tonta, que no me lo van a agradecer, y yo siempre se los digo, esto no es una cuestión de agradecimiento, esto es una cuestión de justicia. Que esa persona recupere a su hijo y se vaya y trate de hacer su vida y que cuide a su hijo, porque al final ese niño sale muy dañado. Esa persona no tiene tiempo para venirme a agradecer nada. Esa persona, el tiempo que tiene, lo va a ocupar para sanar a su hijo. Entonces, esa es la situación. Entonces, esto no es algo ni por dinero, ni por agradecimiento, ni por poder, porque aquí no hay nada, ninguna de esas tres cosas. Aquí lo que hay es mucho dolor y mucha impotencia. Pero igual cuando recuperas a un niño, mucha satisfacción y le das una segunda oportunidad de vida a esas criaturas. Y yo creo que para mí eso es lo más hermoso que puede haber. El problema de Yucatán, de repente, son la procuración de justicia, impartición de justicia. En temas de seguridad, definitivamente yo no puedo tampoco decir que todo está mal. Por supuesto que sí es un lugar en el que hay seguridad, sí, vigilancia, porque lo que hay es vigilancia. Al final de cuentas es una zona turística, es una zona que tienen que cuidar muchas cosas. Al final también hay gente muy noble en el estado, porque pues más que todo eso, al final de cuentas yo creo que lo que cuenta mucho en Yucatán es la nobleza de la gente, ¿sí? La obediencia también que hay, ellos ven de repente a la policía y pues la gente no es como en otros estados que no se respeta, aquí de alguna manera se respeta. Entonces sí hay un orden en ese sentido, por supuesto que lo hay, pero la seguridad no solamente se ve en la vigilancia en las calles, y eso es y esa es la parte que la gente no entiende lo que abarca realmente la seguridad. Porque si tú como madre vas y denuncias que se te sustraen a un hijo y no recibes la ayuda por parte de las autoridades, entonces tu familia no está segura. Si tú vas y denuncias que acaban de violar a tu hija y de alguna manera no hay esa procuración de justicia para acceder a esa impartición, entonces no estás segura, tu familia no está segura. O sea, hay vigilancia, pero una cosa es tener la vigilancia, otra cosa es tener la seguridad. Yo te voy a decir algo, a mí me da preocupación pensar que mi hija pueda tener un hijo en este estado, o que mi hija pueda tener un bebé y vivir aquí. Y yo a mi hija se lo he dicho, el día que tengas un hijo no te quedes a vivir aquí. Y se lo digo porque en realidad me da miedo. Me da miedo que el día de mañana no le vaya bien con la pareja y con la facilidad que hacen todo aquí le vayan a quitar a su bebé. Cuando tengo una amiga que de Tabasco, su hijo se casa con una chica yucateca, y yo lo primero que le digo, ¿sabes qué? Al rato si salen con problemas no le van a dejar ver a su hijo. Dicho y hecho. Hace unos días me habló para decirme que ya no lo dejan ver, que ya le fueron a poner una denuncia por violencia, o sea, para mí tener un niño en Yucatán no es seguro. Lo menos indicado para recuperar un hijo es quedarte callado. Yo lo que le puedo decir a la gente es que hable, que busque y que no siga la regla estúpida que marca Prodemefa o la que te pueda marcar un extraño, porque al final son tus hijos. O sea, al final son tus hijos. ¿Quiénes son ellos para venir y quitarte a un hijo? ¿Quiénes son ellos? Y si la gente saliera a la calle como salieron esas mujeres a destruir, a manchar, si salieran con ese coraje por sus hijos, a lo mejor y las cosas igual. Pero yo no estoy diciendo que a manchar paredes, sino que salgan y protesten y digan lo que está pasando. A eso me refiero. Que salgan de ese confort o de esa cueva y que señalen a las personas que les están haciendo esto. Porque mientras la gente se quede callada,
es ser cómplice de ellos. Si yo me quedo callada con lo que le hicieron a mi hija, soy cómplice de la persona que le hizo daño. Entonces yo lo que le puedo decir a la gente, que no sea cómplice de ellos y que sigan luchando por sus hijos y que se vuelvan más creativos y que nunca pierdan la fe, porque al final de una o de otra manera sus hijos van a volver a casa, porque van a volver. Tuve un chico que ahorita tiene 30 años. Él estuvo en un albergue, él pasó su infancia en un albergue y me comentó tantas cosas que vivió ahí, desde abusos sexuales, que presenciaron como la persona cometió un homicidio con uno de los muchachitos, que luego hicieron pasar como si hubiese sido un suicidio, o sea, situaciones así, que cerraron ese centro y que fue muy sonado aquí, que ese caso fue muy sonado en Yucatán y él ya tiene 30 años. Entonces me queda claro que eso no viene pasando de ahorita, simplemente que ya lo han como que ya lo ven como algo normal de alguna manera, pero eso no es nuevo. Por lo mismo que no es nuevo, es que vienen tapando y tapando y tapando y tapando todo lo que han venido haciendo durante muchísimos años. Ahorita se hace un poco más evidente porque pues por las redes sociales y se sabe un poco más. Yo creo que el impacto de las redes sociales y pues de que le hemos estado dando y dando y dando como que ese seguimiento y que no se ha movido el dedo de renglón. Yo tengo desde el 2015, 2014, que fue cuando la primera vez que denuncié a Juliana Pacheco públicamente. Entonces estamos hablando de 7 años que he venido con todo esto y a 7 años que a nadie, o sea, que nadie, pero nadie en el Estado preste atención a lo que he venido denunciando y que no voy sola, voy con las personas, voy con las víctimas, voy con los casos, con los documentos en mano. Entonces, si en 7 años no han hecho nada, pues, ¿qué te puedes de alguna manera esperar? Sé que no va a ser fácil, porque no va a ser una tarea fácil, pero yo pienso que tiene que llegar un momento donde poco a poco esto vaya cambiando. Si yo no creyera que esto pueda cambiar, yo no seguiría de entrada arriesgándome y arriesgando a mi familia. Yo pienso que esto puede cambiar y yo quiero confiar en que nuestro presidente pueda hacer muchas cosas con la ayuda de nosotros los ciudadanos, porque al final esto no es de que va a venir alguien desde arriba y con la varita mágica va a resolver todo, por supuesto que no. Esto va a depender mucho de la participación ciudadana, de la intervención de nosotros como abogados, tal vez como luchadores sociales, la misma comunidad, la misma gente. Esto es una lucha de todos y tenemos que empezar a hacer esa concientización con las personas y con las mismas autoridades. Yo tengo de alguna manera la esperanza de que ahora que hubo un cambio del fiscal general del Estado, ahorita está el licenciado Juan León León, pues yo tengo, ahora sí que voy a dar el voto de confianza y el beneficio de la duda de que pues tal vez este señor pueda hacer algo diferente. Es un poco desgastante, sin embargo, pues es algo que hago lo hago como igual con mucho amor, porque no puedo decir eso, me gusta lo que hago. Es desgastante porque es un trabajo que haces donde hay mucho dolor, mucha impotencia, pero al final unos más, otros menos difíciles, pero pues al final cuando regresas a un niño con su familia, sea a través de un juicio familiar, sea a través de las cuestiones que hagas de los niños de Caimede, al final es una satisfacción muy grande porque es una vida al final que le das una segunda oportunidad. Devolverle a un niño, aquí no es que me devuelven a mi hijo, aquí es que a un niño le estás devolviendo a su papá, le estás devolviendo a su mamá, a sus hermanitos, a sus tíos, a sus abuelitos, le estás devolviendo todo a una criatura. Entonces esa es la parte que a mí me llena y esa es la parte donde yo a veces digo, sí, el dinero es muy importante, claro que es muy importante, pero cuando recuerdo esto, eso me sigue motivando a seguir hasta encontrar la solución para todo esto. Y es por eso que hace rato decía que yo quiero que se revisen esas adopciones, porque yo no doy, yo no acepto que ya los hayan dado y se acabó. Yo no acepto eso. Necesitamos investigar, porque estoy segurísima que esos niños tienen familia.
Pues ahí está, amigos. Esta es la primera parte porque vienen muchas, de hecho, vienen muchas entrevistas. Esta es la entrevista que da como una introducción al panorama, qué es lo que está pasando y después ya vendrán los testimonios de quienes lo han vivido en carne y hueso. El caso de Dariana también lo vivió en carne y hueso, pero vienen otros que todavía están bastante vigentes. Así que gracias a todos los que se quedaron hasta el final para ver esta primera parte, con todo y las fallas que no pudimos hacer la transmisión en Facebook. Esperamos que ya podamos hacerlo en la siguiente transmisión, pero por lo pronto yo con esto me despido. Les agradezco infinitamente a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. Acá veo varios comentarios de ustedes de, ¿y el gobierno de Yucatán qué hace? Nada, absolutamente nada. Entonces, vamos justamente a darle seguimiento, ya ustedes irán viendo qué es lo que va pasando, porque las autoridades no hacen absolutamente nada. De hecho, esconden las denuncias y no se pierdan cada uno de estos episodios que estaremos hablando sobre los niños perdidos en el país de nunca jamás. Así es como hemos titulado esta investigación para que ustedes le den seguimiento. Vamos a abrir una carpeta de reproducción en YouTube para que vean episodio tras episodio sobre este tema, porque hay niños perdidos en el país de nunca jamás. Y nunca jamás, ¿por qué? Porque todos dijeron nunca jamás los van a encontrar.